Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo. Buenos y ventosos días. Sí, que se nos va a llevar el aire. Yo estoy atado con una cuerda, por si acaso. A ver, vamos allá con la actualidad, pero con un análisis más de fondo que la noticia puntual, que para eso ya están los periodistas intrépidos buscando la última hora, el último minuto, el último punto, lo último que han dicho, etcétera, a ver quién lo dice primero, a ver si yo llego antes que la competencia, etcétera. No vamos de eso, un análisis más de fondo y eso va sobre la investidura. La investidura, tú pones en la investidura en el mensaje que me mandas, en los titulares, truco y trato. Yo ya te he pedido explicación sobre el truco y trato porque no tenía ni idea de qué iba. Es un juego de palabras bastante malo, por cierto. Sabemos que en Estados Unidos, en Halloween, que no sé si te has enterado, pero estamos en Halloween, porque como no lo dicen nunca en ningún medio, pues igual no te has enterado. Bueno, pues en el Halloween en Estados Unidos los niños recorren en los domicilios de los vecinos y cuando les abren la puerta les ofrecen truco o trato. Truco, pues eso, un truco, y el trato es que le tienen que dar unos caramelos, unas chuches y tal. Ay. Entonces yo lo he utilizado, ya digo, como un mal juego de palabras para ver un poco el tema de la investidura, ¿no? Como además se está produciendo en Halloween, pues me ha venido al pelo y lo he utilizado. Entonces yo decía, porque lo que preguntan los niños allí es, bueno, allí y aquí ya, claro, ¿truco o trato? Pues bueno, para mí no es truco o trato, sino truco y trato. Es decir, no es una disyuntiva, sino una I copulativa, o que es lo mismo. Es un trato con truco. Es decir, que lo que más importa en este caso ya no es tanto lo que se dice, sino lo que se oculta. Y que muy posiblemente nunca llegaremos a saber. Es decir, los entresijos de la negociación. Entonces, para mí, y eso sí que es una opinión muy personal, el escenario que se nos está mostrando nos induce a error, ¿no? Porque parece que al fondo de la cuestión está el referéndum de autodeterminación, cuando en realidad las diferentes partes implicadas saben que la unilateralidad se ha revelado sobradamente imposible y es suicida. Si tensar más la cuerda, dado que, entre otras cosas, no poseen un ejército que respalde esa autodeterminación por la fuerza. Y por las buenas, como ya vieron en sus carnes, pues no lo van a conseguir, ¿no? Porque en el caso de Cataluña, y tras el esperpéntico del referéndum fallido y la república más breve de la historia, pues aunque insistan en sus reivindicaciones, pues está claro que no tienen asumido que un hipotético referéndum, en el caso de que se pudiera hacer, que de momento, como no toca la Constitución, no se puede, pues no tienen claro que fueran a ganarlo. Y que posiblemente prefieren dejarlo para más adelante cuando la coyuntura sea algo más favorable, ¿no? Bueno, más allá del hecho de que, como ya hemos dicho otras veces, tienen perfecto derecho a autodeterminarse, como cualquiera. Y en el caso de Euskadi, que es el otro punto que aunque se comenta menos porque ha habido menos fricciones a la hora de la negociación, pues parece que Euskadi ya lo han entendido, o ya lo habían entendido hace ya algunos años, tras el fracaso de 40 años de lucha armada contra el Estado español, un Estado muy superior en potencia de fuego, evidentemente, y en medios represivos, pues parece que se han dado cuenta y ahora parecen seguir otras estrategias en su camino hacia la independencia, ¿no? Porque parece que ambos han acabado por tener claro que entre lo malo y lo peor, pues parece que optarán por lo malo. Es decir, eso, por lo menos eso es lo que aparece desde mi punto de vista, ¿no? Así que, si no ocurre una sorpresa mayúscula de ultimísima hora, ¿eh? Pese a las maldiciones, insultos y exabruptos apocalípticos del resto de las fuerzas políticas, judiciales y parlamentarias, pues incluidas, por supuesto, algunas dentro del propio PSOE,
pero que es evidente que no se atreverán a romper la disciplina de voto por la cuenta que les trae, Sí, sí. pues parece que por fin habemus presidentum. Aquí se podría decir aquello de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi gobierno. Muy bien traído. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que habemus Sí, presidentum? yo ya pensé y dije hace semanas que estaba cantado. Cuando ya salió, no sé si fue la semana anterior, alguien de Junts diciendo que estaba más o menos claro, bueno, cuando salió, creo que fue una reunión, si no recuerdo mal, dije que estaba ya chupado, es decir, la foto concretamente, ya sé cuál fue, creo que hace poco, unos días, la foto el número 3, el señor Cerdán, con Puyol en Bruselas. Puyol ya no está para No, muchas Puigdemont, negociaciones. joder. Esto es como lo de Puig. Rajoy y lo de, joder, no me salen hoy los nombres. Bien, lo dejamos ahí. Cuando salió esa foto, Está esa bien reunión, Puig y Puigdemont. bueno, pues eso, cuando salió esa foto de Cerdango en Bruselas con Puigdemont, ya dije, bueno, ya está chupado, porque esa foto no se lanza a los medios si no está la cosa muy clara. Está claro, está claro. A última hora, pues siempre, como hemos visto, salen las tiranteces, falta una coma aquí, ¿por qué no pones este párrafo? Porque yo no lo veo conveniente, pues ponlo, porque si no, tal y cual, y se alarga hasta el último momento y los ruedas de prensa, pero está chupado. Habemos gobierno. ¿Eh? Hombre, yo creo que, si recuerdas, las dos condiciones absolutamente sine qua non que habían planteado eran lo de la amnistía y lo del referéndum. Evidentemente, yo desde el primer momento vi que lo del referéndum era un órdago, ¿no? Es decir, Sí, lo habían lanzado para que luego, y bueno, y por otro lado para contentar a sus bases, evidentemente. la parroquia, había que... La votante la tiene que mantener fiel, pero que está claro que lo que pretendían era acabar de una vez por todas con todas las represalias de la historia del intento de proclamación de república, la convocatoria del referéndum, todas las personas encausadas por haber sacado urnas sin permiso y todas esas cosas. Entonces, que esas personas no solo pudieran volver a España en algunos casos, y recuperar la normalidad de sus vidas, sino que les borrará los antecedentes. Porque aquí hay una cosa muy importante, como tú sabes, que es una pena accesoria, que es la inhabilitación para cargos públicos. Sí, Entonces, claro, eso querían dejarlo claro. y ya queda claro, es decir, el señor Oriol Junqueras puede ser el próximo candidato, por ejemplo, a la Generalitat en Cataluña. Si la amnistía va adelante, los inhabilitados políticamente se quedan sin pena, sin castigo. Y Sí, puede sí, no, ser, amnistía es la supresión total de tanto de la pena como de las penas centrales como de las accesorias, ¿no? eso es. Entonces, bueno, pues yo creo que han conseguido eso. Eh, la verdad es que para mí no es que sea santo de mi devoción el señor Pedro Sánchez, pero la verdad es que se lo ha hecho bien. Ha jugado sus cartas con bastante inteligencia eh, y ha conseguido que los que no estuvieran de acuerdo en el partido se integraran en el sapo, porque evidentemente lo que no van a hacer es plantearse votos de castigo en el Congreso, ni despistarse, ni abstenerse, ni nada por el estilo. Porque entonces sí que el chollo se les había acabado ya para toda la vida. Porque si hay algo que quede claro es que en estos momentos el que corta el bacalao en el partido es Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez y todos los de su Y cuerda. eso, claro. Tiene todo el partido controlado. Quizás los más díscolos, como el señor García Page en Castilla-La Mancha, pues juegan su carta. También juegan su carta electoral, porque todo el mundo sabe que García Page no solo está gobernando, sí que está gobernando, obviamente, con los votos socialistas, pero lo que quiero decir es que
no todo es socialismo lo que vota en Castilla-La Mancha a García Paje. Muchos votos, pienso yo, es mi opinión, de García Paje. Si te sirve de algo, te puedo confirmar que algunos manchegos que yo conozco están de acuerdo con eso. Es decir, que muchos votos de García Paje son votos de derecha, de centro, pero que votan a García Paje porque la derecha es más impresentable allí, quizás, ¿no? Es eso, ¿no? No, y porque hablando de derechas, García Paje es claramente de derecha, es decir, Sí. está dentro del PSOE como podría estar dentro de una falla, ¿no? Pero él es de derechas y todas sus manifestaciones, no solamente en el caso de Cataluña y de la unidad de España, 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 sino en el caso del Sáhara, en el caso de Palestina o de Israel e incluso, como digo, en política internacional. Es decir, sus posiciones siempre son mucho más próximas al PP que a la facción moderada del PP, no precisamente a Isabel Díaz Ayuso, pero sí que tienen un claro tufillo a derecha de toda la vida, vamos. Por eso yo decía, yo no sé si es una posición táctica y estratégica de García Paje para tener esos votos también, aunque no sean ideológicamente suyos, pero sí que puedan ayudarle a conformar el gobierno en la mayoría absoluta que sigue repitiendo, o es que lo siente así, etcétera. Pero en fin, paréntesis cerrado por mi parte. Seguimos. No, hay una cuestión y es que está clara, es decir, García Paje poder hacer lo que quiera y largar lo que quiera, pero si quiere repetir en las próximas elecciones en Castilla-La Mancha, al final tendrá que tragar, es decir, él mantendrá porque le interesa y me temo que eso ya estará hablado y pactado con Pedro Sánchez, Sí. el tener una voz distinta, el ser lo que se llama un verso suelto y todo eso. Yo creo que Pero incluso eso está pactado, Rafa. Tienes razón. Y lo he querido decir muchas veces. Aquí esos versos sueltos no son salidas de pata de banco, sino que, oye, mira, yo voy a tener que decir esto porque mi discurso en Castilla-La Mancha tiene que ir por ahí, pero no te lo creas, tal y cual. ¿Vale? ¿No? sí, porque además ya te digo que para mí el momento de la verdad es el momento de levantarse y decir sí. Claro. Y eso no va a haber dudas, vamos. Está claro que va a decir que sí a la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Y para acabar, pues lo más importante que queda por ver, si damos ya más o menos por segura la investidura, es a ver qué pasa después con los 4 años de legislatura, ¿no? Que eso está por ver, porque no está nada claro que sea una legislatura tranquila, ni mucho menos, ¿no? Yo siempre he pensado que están negociando más que la investidura, ¿eh? Y lo mantengo. Yo creo que están negociando la investidura y la legislatura y los presupuestos generales del Estado de varios años. Y en eso entra, por ejemplo, lo que han acordado sobre Rodalíes con Esquerra, que obviamente la transferencia de Rodalíes que han conseguido Esquerra Republicana, todo a Cataluña, entra no solo los trenes, sino las vías, es decir, Adif, y la financiación de todo el tema no va a ser una... Ese tema es muy importante, Manolo, porque llevaban muchos años reivindicándolo. Claro, esas son las cosas de comer. Lo otro es, bueno, interesante Y también. lo que Junts y Esquerra van a poder presentar de cara a decir, mira, hemos tragado en aplazar un poco el referéndum, pero a cambio hemos conseguido esto, esto y esto, Claro, que es la política habitual del PNV y que tan buenos réditos le ha dado, ¿no? cierto. Por ahí va la cosa. Quería decir con esto que todo eso no se va a trasladar a Cataluña, no se va a dar la transferencia ya, sino que requiere años y un proceso, y eso estará enganchado con que no solo me vas a votar en la investidura, sino también me vas a mantener en la legislatura, porque si no, lo de Rodalíes, bueno, es una declaración, es lo que vamos a firmar, pero a lo mejor después Lo que no. vamos a firmar mientras yo esté en el gobierno, porque Claro, pero si no me mantenéis en la legislatura, no va a llegar la financiación y los traslados, porque eso no se hace de un día para otro, no va a ser Rodalíes, mañana ya lo gestiona Cataluña, ¿no? Lleva unos años la sí, gestión. Por eso insisto en lo de la legislatura. vale. Pero Va, bueno, en cualquier caso, eso es otra historia y la contaremos en otra ocasión, si te parece.
como tú quieras. Entonces lo dejamos aquí. Sí. Hoy es el día que todo el mundo va a estar hablando de esto, porque es el notición. En el día de ayer estuvieron todos los medios, bueno, interrumpiendo programaciones, conexiones en directo. Y imagínate hoy las tertulias, las noticias, los Las periódicos tertulias van a echar humo. van a echar humo. Pero como tú dices, otro día. Vamos Sí, a otra cosa. porque la cosa va para largo, por lo menos en lo que se refiere a la legislatura. Los BRICS frente al G20. ¿Qué pasa? ¿Se van a pelear? No, lo del frente, bueno, a pelearse literalmente no creo, pero sí que está claro que en estos momentos no lo he traído a colación porque no creo que esté mal el no perder de vista que se está configurando un nuevo orden mundial. Esto no tiene nada que ver con el orden que había cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera cuando salimos de la Guerra Fría, ¿no? Que era el orden que había prácticamente hasta final de siglo, ¿no? Entonces, en este momento, hace ya años que había un grupo de países emergentes, los famosos BRICS, que eran el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora, y de ahí la novedad, se han unido nuevos miembros como Etiopía, Egipto, Argentina, Irán y Arabia Saudita. Entonces, bueno, pues está claro que no se conforman con el reparto del mundo efectuado tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pero si nos fijamos en los nombres de los países, son unos BRICS de unos países emergentes, teóricamente emergentes, pero que no se definen a partir de la calidad democrática o precisamente de su respeto por los derechos humanos, sino casi todo lo contrario. No hace falta hablar sino de pues, países como Etiopía, como Egipto, con el señor al-Sisi, como Irán con los ayatolás o Arabia Saudita, ¿no? Es decir, que son dictaduras, vamos. Y por lo tanto no se unen para reivindicar sus derechos democráticos, su respeto a los derechos humanos, sino exclusivamente en base a su macroeconomía. Y digo macroeconomía y lo subrayo porque algunos de ellos, si habláramos de microeconomías, sería absolutamente vergonzoso. Es decir, de hecho, hay, excepto Arabia Saudita, que derechos humanos pocos, pero economía, macroeconomía bastante saneada, y quizá Irán, por aquello de que tienen bastantes recursos fósiles, pero Etiopía o Egipto precisamente no se puede decir que tengan una calidad de vida sus ciudadanos que se salva, vamos. Es decir, Etiopía incluso ha tenido graves episodios de hambre. Y en Egipto, bueno, nada más hay que ver reportajes sobre la ciudad del Cairo, donde hay extensísimos barrios de chabolas, incluso hay un cementerio totalmente habitado entre las tumbas por viviendas provisionales de hace ya muchos años, y por lo tanto, pues eso, no se hacen teniendo en cuenta solamente su creciente importancia económica y geoestratégica, porque en los otros sentidos habría mucho que hablar, pero en fin, en cualquier caso se han unido a los países emergentes primitivos y, bueno, en la reciente cumbre del G20, con la India incluida, que fue el anfitrión. Por cierto, toma nota, Manolo, por si no te acuerdas. Ya no se dice India, se dice Bharat. No jodas. Eso de India que suena mucho a indios y a película de vaqueros, no. Vale. El señor presidente, que es de un partido nacionalista. ¿Pero desde cuándo se dice Barack? Pues donde más lata han dado es en la reciente cumbre del G20, ¿no? Que como era allí, pues el presidente cuando hablaba de su país no hablaba de India, sino de Bharat. ¿Y cómo se escribe? B-A... B-H-A-R-T-A. Como barato sin la O. Y con una H detrás de la B. Vale. B-H-A-R-A-T. Bharat. Es la primera vez que
despistado que soy, no quiere decir que... No, que digo que, vamos, que yo me enteré cuando leí sobre el G20 en la India, perdón, en Bharat, que el presidente había dicho que ya estaba bien tanta India, y que a partir de ahora se llamaría Bharat. Pues los mapas y, bueno, de momento no lo han cambiado, claro. No, hombre, claro, no ha dado tiempo. Ha dado tiempo. ¿Ves? Bueno, Bueno, como anécdota, vamos. Perdona por el paréntesis otra vez. Es algo como lo de los Países Bajos y Holanda, que aún hay mucha gente que sigue refiriendo a Holanda como Holanda en todos los Países Bajos, y no es así. Holanda solo es una pequeña parte de los Países Bajos que conocemos como Holanda. Es un cambio que aún a mucha gente le está costando aceptarlo. ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos de jóvenes el Benelux? Sí, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Exactamente. Bueno, pues los nombres cambian. Aquí andamos muy preocupados porque España es España y España no se toca. Pero en otros sitios no tiene ese problema. Y fíjate que Holanda no cuadraba en Benelux, porque sería Bélgica, Nederland y Luxemburgo. Claro, Nederland es el nombre flamenco del país. Sí. Flamenco, pero no tiene nada que ver con lo que se canta aquí en España y se baila. Cerramos paréntesis también. Cerremos paréntesis, que nos vamos por las ramas. Sí, sí. Entonces, la cuestión es que lo que había hasta ahora, el orden mundial que está empezando a cuestionarse y a romperse, era un marco que fundamentalmente estaba al servicio y al beneficio de Estados Unidos y sus aliados occidentales, ¿no? Y bueno, estaba definido en términos políticos y diplomáticos por la ONU, que ya dijimos otro día que más bien era por el Consejo de Seguridad. En el terreno económico estaba definido por el Banco Mundial y el FMI, el Fondo Monetario, la OCDE y la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Y en el campo militar, pues por supuesto, por la OTAN. Entonces, eso es lo que está empezando a cuestionarse, y lo que hay algunos países que, cuya visión de la estrategia mundial no pasa por eso. Por ejemplo, Rusia, que evidentemente no está por colaborar ni con el Banco Mundial y el FMI, que le han impuesto sanciones, ni mucho menos con la OTAN, claro. Entonces, es un marco cuyos promotores y defensores insisten que está basado en una serie de normas, de valores y de principios, cuando, como decía hace un momento, lo que está claro es que hay ejemplos más que suficientes que demuestran abiertamente que la verdadera base es la defensa de sus intereses, vamos, nada de tontería. Y que por supuesto esas normas que dicen defender están dispuestos a ser obviadas en caso necesario, o lo que para ellos consideren necesario, claro. Porque lo que sí que está claro es que ya hace mucho tiempo que muchos arrastramos la sensación de que ese orden internacional está desajustado. Es decir, incluso desde un punto de vista capitalista, está desajustado. Y en muchos casos resulta disfuncional para atender a los problemas y los retos que plantea algo tan evidente ya y bueno, imposible de cuestionar, como es la globalización, ¿no? Es decir, esa antigua estrategia no estaba preparada para un mundo globalizado. Y el otro día leía que ya en 2005 el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que a la sazón era Kofi Annan, en 2005 digo, decía que ese nuevo orden se debía fundamentar en 3 pilares: desarrollo, seguridad y derechos humanos. De tal manera que están interdependientes entre sí, porque no puede haber desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y ninguno de los anteriores, según el bueno de Kofi Annan, si no hay un pleno respeto de los derechos humanos para todos. Bueno, pues parece evidente que lamentablemente estamos muy lejos de ese punto, y no parece que exista una voluntad política compartida en el seno de la comunidad internacional para reformar esas instituciones, entre otras empezando por la ONU, ¿no? Sobre todo lo que respecta a sus mandatos y sus procesos de toma de decisiones,
así como su representatividad, ¿no? Bueno, se ha producido un cambio en la relación de las fuerzas políticas y esas estructuras internacionales, pues ya hay a muchos países que ya no les sirven. En consecuencia, pues bueno, el panorama resultante muestra dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado, los beneficiarios principales del actual statu quo, que son Estados Unidos y sus aliados occidentales en cabeza, la mayoría, dicho sea de paso, integrados en la OTAN, y que están en una posición de resistencia a toda costa porque entiende que cualquier cambio supondría, y no está mal entendido porque es evidente, supondría pérdida de peso en su incidencia actual en el mundo, ¿no? Y sería contrario no solo a sus intereses, sino sobre todo a sus privilegios, que tienen muchos. Entonces, por otro lado, proliferan los intentos de todos esos sectores emergentes, que se llaman, también movidos por el afán de poder más que por derechos de justicia universal, ¿no? Es decir, por abrirse más hueco tanto en los órganos de gobernanza global como, en términos aún más ambiciosos, por crear nuevas instancias paralelas que cuestionen y compitan las existentes en estos momentos, ¿no? Y bueno, y en esa línea está claro que los tres principales actores son Rusia, China y la India, ¿no? No solo por su importancia económica y política, incluso geoestratégica, sino también por su importancia demográfica. Es decir, Rusia no, pero China y la India son los países demográficamente más potentes del mundo, ¿no? Y eso hace que quieran tener un mayor peso a la hora de cuestionar el orden internacional. Incluso le han llegado a dar un nombre. Eso ahora se denomina, hay gente que ya lo denomina, el sur global. Ahora ya no es global de toda la bola, de toda la esfera terrestre, sino que ahora ya es el sur global, porque reivindican que hasta ahora es el hemisferio norte el que ha cortado el bacalao. Sí. Recordemos que en el hemisferio norte está Estados Unidos, la Unión Europea, el Tratado del Atlántico Norte y las principales economías del mundo, excepto China y Rusia y la India, y que por lo tanto lo que quieren es que haya un sur por lo menos tan potente como el norte y con los mismos derechos y las mismas oportunidades para cortar el bacalao mundial, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿más cosas sobre eso o ya...? Bueno, algunos matices que serían importantes. Por ejemplo, que hay que recordar que los BRICS no es una organización establecida como tal. Es decir, no tienen tratado fundacional, ni estructura institucional, ni secretaría permanente, ni criterio de admisión. Se les agrupaba porque sí, ¿no? Es decir, Sí, porque se juntaban las cancillerías y de, oye, ¿qué tal si hacemos un grupete y nos reímos de cuando en cuando para comer bien y de paso hablamos de lo nuestro? Bueno, estoy evidentemente frivolizando. Sí. Pero en el fondo era eso, es decir, no había algo que los uniera porque era un grupo muy heterogéneo. Te puedes imaginar la heterogeneidad que supone juntar Rusia con China, que incluso han llegado a tener enfrentamientos directos, y con la India, es decir, es bastante, y Brasil, que está lejos y por lo tanto tiene otros intereses y otras historias, ¿no? Entonces, lo único que tienen en común es su malestar con Estados Unidos. Es decir, todos ellos son bastante contrarios a las políticas globales que lleva a cabo Estados Unidos, ¿no? Y eso los une, ¿no? Es decir, por otra parte, los une porque están en contra de Estados Unidos por muy diferentes razones cada uno de ellos. Pero a partir de ahí pues es difícil imaginar sobre qué bases pueden establecer una agenda común alternativa, ¿no? Es decir, cómo van a
cómo van a unirse. Si lo único que los une es estar en contra de un enemigo común, pues conseguir una cierta homogeneidad entre ellos es bastante complicado. Y entre tanto, pues el problema que tenemos es que estamos asistiendo a un continuo deterioro del orden mundial vigente, ¿no? Sin que, bueno, por supuesto, la ONU logre salir de la postración a la que la han llevado unos y otros, sin que el G7 y el G20 de turno parezcan capaces de tomar el relevo para poder atender desafíos y amenazas existenciales que preocupan al mundo. Y que hay otra cuestión, y con eso acabo, que parece, o al menos desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchos otros pensadores que así lo han escrito, que la historia se empeña en enseñarnos, es que un nuevo orden internacional solo nace con el colapso del anterior. Últimamente la teoría del colapso circula mucho por ahí, pero es cierto, es decir, todos los nuevos órdenes, pues ha tenido que haber una guerra mundial, ha tenido que haber una caída en peso de todo el régimen de Europa del Este, etcétera, ¿no? Y tiene que haber un colapso para que, por necesidad, los que deciden esa serie de cosas empiezan a plantearse la necesidad de un nuevo orden mundial. Pero bueno, eso es algo que también está por ver, es algo bastante complicado y por lo tanto habrá que ver cómo va la cosa. Pero en cualquier caso lo planteaba porque efectivamente esto ya no es lo que era, que se podía decir. Haya un nuevo orden mundial que está ahí amenazando con crear más problemas de los que hay en el mundo este. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Vamos con otro tema también de actualidad. Israel. Las protestas continúan. Palestina los divide. También te pediría un poco de explicación del titular. Es decir, las protestas continúan. Sí, yo tuve, por falta de información, tuve hace unas semanas la osadía de decir que el problema, bueno, la masacre de Gaza y Cisjordania había unido un poco y había ocultado las protestas tan importantes contra las nuevas leyes del gobierno de Netanyahu. Bueno, pues me estaba equivocado, no tenía información, dije que bueno, que presumía que el tema sobre todo de Gaza había silenciado un poco las protestas, pero lo último que he leído en medios internacionales, por aquí en España, por supuesto, ni se comenta lo que pasa en el interior de Israel, pero a pesar de eso, como digo, he leído en 2 o 3 medios internacionales que a pesar de Gaza, las marchas en el interior de Israel continúan y que siguen impresionando por su magnitud, por su duración y por la determinación de aquellos y aquellas que participan, ¿no? ¿Marchas contra quién? Recuérdalo y por qué. Contra Netanyahu y su gobierno integrista religioso, ¿no? Uh-huh. Porque hay una consigna clara y además unificadora, es decir, es muy unitaria. Detener la reforma constitucional prometida por la coalición de extrema derecha en el poder, una coalición supremacista judía, que ostenta el poder en estos momentos en Israel. Y que, como eso sí que lo recordábamos, una de las curiosidades, entre comillas, que tiene este movimiento de resistencia interior en Israel es que en el movimiento participan también oficiales y soldados. Por ejemplo, hay centenares de reservistas de la Fuerza Aérea que ya han anunciado que dejarán de participar en los periodos de entrenamiento que hasta ahora venían haciendo regularmente, ¿no? Incluso veteranos de servicios de seguridad interior, el Shin Bet, que se manifestaron recientemente, sobre todo delante de la casa del ministro de Agricultura, Avi Dicher, que es uno de los fundamentalistas sionistas judaicos, ¿no? Y incluso
a las protestas se sumaron miembros de los comandos de élite del ejército, ¿no? Cosas que, bueno, yo por lo menos a mí me resultan extrañas, ¿no? Hasta los trabajadores de las industrias informáticas, que en Israel tienen una enorme importancia. Algunos lo han comparado al Silicon Valley. Recordemos, sin ir más lejos, el famoso virus este que sacaron últimamente, que infectaron, que lo compraron los estados e infectaron todas las cancillerías. Un programa espía, ¿te refieres? Sí, sí, un programa espía. No recuerdo el nombre. El Pegasus. Pegasus, exacto, correcto. Quiero decir que la industria informática es muy importante en Israel y muy avanzada. Pues bueno, los trabajadores de las industrias informáticas también han participado en estas movidas y han condenado las reformas en curso. Así que, bueno, a pesar de que hace unos meses, en marzo concretamente, Netanyahu se vio tan acorralado que se vio forzado a suspender de momento las reformas judiciales, pero a cambio complicó más las cosas en el interior de Israel, porque concedió al ministro fascista Itamar Ben-Gvir, y cuando he leído por ahí en varios sitios que lo de fascista no es ningún insulto, es una descripción real de lo que él mismo se reclama, ¿no?, como fascista, admirador de Mussolini. Pues bueno, pues le ha dado derecho para crear una milicia bajo sus órdenes, ¿no? Es decir, una milicia, al fin y al cabo, privada, es decir, paralela al ejército, ¿no? Pero bueno, a pesar de todas esas circunstancias negativas, lo que parece ser que queda claro, según he leído en diferentes fuentes, es que por el momento el movimiento en el interior de Israel en protesta por la imposición de leyes judiciales absolutamente impropias de un Estado que se quiere llamar democrático, pues está claro que de momento las movilizaciones continúan y la legislación está parada. El problema es que, y eso cuando yo lo leía me llama mucho la atención, porque evidentemente los pilotos que protestan no son los mismos que bombardean Gaza, sin que les tiemble el pulso, ¿no? Y bueno, y estos de la Seguridad Nacional, de Sarayet Maktal, pues es un grupo de élite que se ha destacado antes que nada por asesinar directivos palestinos en el exterior desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy rara, ¿no? Porque el grupo este se dedica desde hace décadas a cazar militantes palestinos en los territorios ocupados y a lo que ellos llaman, con un eufemismo trágico, a neutralizarlos, es decir, a cargárselos directamente, vamos. Y que el ejército encubre algo que ya hemos denunciado muchas veces y que han sufrido los propios judíos en sus carnes a mitad bueno, desde el principio del siglo XX, que son los famosos pogromos. Pues bueno, ahora los que sufren los pogromos son los palestinos. Y esos mismos pues van y los que hacen los pogromos contra los palestinos se dedican a acudir a las manifestaciones para luchar contra las últimas leyes de Netanyahu. Es decir, son cosas que desde la distancia y la poca y mala información que nos llega resultan bastante incomprensibles, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que estos grupos que protestan, muchos de ellos son los que se dedican a exportar técnicas para ayudar a las dictaduras en todo el mundo, ¿eh? O sea que sabemos que el Mossad exporta agentes de inteligencia a todo el mundo. Es decir, que por lo que protestan en Israel contra su gobierno, que no les gusta que le hagan, ellos están dispuestos a venderlo a otros lugares o hacerlo en otros países. Es decir, facilitar programas de espionaje a gobiernos más o menos, iba a decir más o menos dictaduras, pero yo creo que en muchos casos son dictaduras
y son gobiernos autoritarios y que no respetan los derechos humanos y no tienen problemas en facilitar y trabajar y fabricar toda esa tecnología, pero después protestar en su país contra un ministro o contra el primer ministro, en este caso Netanyahu, que está por eso. Bueno. Sí, 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 claro, pero vamos, pero que es paradójico, bueno, más que paradójico, incongruente, ¿no? Es decir, por un lado protestan por unas leyes que recortan las libertades y por otro lado ayudan a recortar las libertades en otros países, ¿no? Es decir, que están dispuestos a hacer fuera de su país lo que no quieren que hagan con ellos, ni quieren que a ellos les hagan. Bueno, son cosas que pasan, pero yo creo que eso no pasa solo tampoco en Israel, ¿no? En muchos sitios más, podríamos decir, hay muchos lugares que se venden armas. Estoy pensando mismo en nuestro país, ¿no? No, no, tampoco hay que irse muy lejos. Sí, es decir, protestamos contra dictaduras, no sabe mal lo que está haciendo Israel, pero le vendemos armas o vendemos armas a Arabia Saudita para que los emplee en Yemen, una guerra contra que va claramente a favor de la gente que patrocina, obviamente, a Arabia Saudita o Israel. Bueno, son incongruencias, pero yo creo que se dan en más lugares, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Pero que es cierto que hay un sector muy minoritario, según he podido leer en diversas fuentes, de este movimiento de Israel, que hay un sector, como digo, muy minoritario que se opone a la ocupación. Es decir, que incluso hay algunos que enamoran la bandera palestina a pesar de que está prohibido y les puede causar problemas, ¿no? Porque lo que ellos dicen, y es algo que hemos dicho también en repetidas ocasiones, es que mientras un solo Estado domine en la práctica todo el territorio que va del mar del Mediterráneo al Jordán y que imponga allí su ley, totalmente ilegal según el derecho internacional, porque desde el año 48 se creó el Estado de Israel, pero también el resto del territorio que correspondía a los palestinos, según la ONU. Pero claro, visto el caso que le hace a la ONU Israel, tampoco es de extrañar que hayan acabado por conquistar. Se ha hecho muchas veces, incluso en televisión, pero yo recomiendo que consultemos mapas en Internet, hay muchos, de los distintos mapas históricos del Estado de Israel desde el año 48 hasta nuestros días y ver qué territorios en principio le fueron otorgados a Israel y qué territorios le fueron otorgados a Palestina y cómo ha ido descendiendo hasta prácticamente casi desaparecer. Gaza prácticamente ha desaparecido y Cisjordania está llena de asentamientos judíos ultraortodoxos, incluso se producen asesinatos entre civiles, bueno, entre civiles judíos que asesinan a colonos palestinos en total impunidad. Entonces, es totalmente ilegal, por supuesto, dentro del derecho internacional, pero al mismo tiempo, por mucho que digan los judíos, es imposible que puedan soñar con una democracia solo para ellos, a pesar de que, como dijimos, en el año 16 ya, 16 o 17, creo recordar, 17, la carta de... 7, donde decía Netanyahu que Israel era el Estado del pueblo judío, en exclusiva. Yo estaba hablando de 1917 y del acuerdo de Balfour, y tú estabas hablando de 2017, cuando Netanyahu dijo que Israel era un Estado. Netanyahu enmendó la plana a la declaración de independencia, que la leímos la semana pasada y que decía pues eso, que era un Estado plurinacional, pluricultural, incluso plurilingüístico, sí, y que había que defender los derechos humanos y tal y cual. Bueno, pues Netanyahu se lo cargó directamente, es decir, dijo que Israel era el Estado del pueblo judío únicamente. Y eso que, fue bueno, yo no sé si me he confundido porque has dicho 17. Es que dudaba entre 16 y 17. No me acuerdo. Pues no, yo no estoy seguro tampoco. Yo del 17 recuerdo los acuerdos de Balfour o la carta de Balfour o lo que le mandó. Sí, sí, eso fue tras la Primera Guerra Mundial y sí, la disolución del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano, ¿no? Otomano, que que le afectaba, ¿no? El ministro de Exteriores inglés, en aquel caso,
le mandó una carta al lobby judío de Gran Bretaña y de Irlanda, una carta casi personal, pero tenía su representatividad entonces, porque Inglaterra estaba manejando todo el cotarro allí, y le dijo que les prometía al lobby judío, entonces se llamaba así, lobby judío inglés y de Irlanda. Le mandó la carta que son, no sé si se llama acuerdo, tratado, bueno, fue una comunicación que Acuerdo no, porque no lo no era acordó con ningún nadie. acuerdo, era, bueno, no sé qué nombre recibe oficialmente, lo puedo mirar ahora, pero De hecho, si pues, recuerdas, enviaron por allí al famoso Lorenz de Arabia, sí. que fue el que por aquella época, digamos, cambió el territorio de ser del Imperio Otomano a ser administrado por Inglaterra y Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que un Estado domine en la práctica todo el territorio, pues hace que, por mucho que quieran, el Estado de Israel no va a conseguir expulsar a todos los palestinos, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos que ya están hablando claramente de apartheid, ¿no? Es decir, de que los palestinos son habitantes de segunda y siempre lo han sido y siempre lo serán dentro del Estado de Israel, ¿no? Recordemos que cuando se produce el reparto este del que hablaba, bueno, perdón, de la cesión a Israel en el año 48 de parte de ese territorio y la creación de un Estado, dentro del interior del Estado de Israel habían un 20% de palestinos que se quedaron dentro del Estado de Israel, pero que no había problemas porque, como digo, eran ciudadanos de pleno derecho como cualquier otro en un Estado que se declaraba democrático y respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido degenerando y en estos momentos ha desaparecido. Es decir, que si realmente fueran demócratas, estos integristas estarían luchando por un Estado democrático, que es algo que Israel no es. Perdón. Y que es de temer que a corto plazo no vaya a serlo. Bien, no sé si quieres acabar con lo que estás contando o quieres añadir algo más o quieres... Si te parece, brevemente voy a acabar con una cuestión lingüística y periodística. Vale. Es cómo ha evolucionado el tema del lenguaje políticamente correcto a la hora de hablar del conflicto. Hay una serie de palabras que causan polémica. Por ejemplo, ¿cómo le llamamos? ¿Guerra o conflicto? Tú normalmente, como cuando te refieres a lo que está pasando allí, ¿cómo lo llamas? En principio se te va la boca a conflicto, el conflicto de Israel y Palestina. Es lo primero que me sale a mí, por lo menos, conflicto. Claro, pero lo que está claro es que tanto guerra como conflicto se utilizan para designar algo que opone a dos estados o al menos a dos estados de fuerzas más o menos iguales. Es decir, que por un lado no existe un estado palestino y en consecuencia tampoco un ejército palestino, y de otro el ejército israelí, que ocupa un lugar entre los ejércitos más poderosos del mundo, y por supuesto es el ejército más potente de Oriente Próximo o de Oriente Medio, pues el presupuesto de defensa de israelí, que asciende a 13.000 millones de dólares, que supone más de un 5% de su PIB, pues nada más hay que ver la cantidad de víctimas de un bando y del otro para ver
lo que ha pasado después de 2 semanas de bombardeo israelí contra Gaza y por otro lado de los misiles disparados por Hamás. Es decir, después de todo eso, en los primeros días hubieron 230 muertos en los palestinos y 12 en el bando israelí. No es algo que nos resulte nuevo porque hace ya mucho tiempo que venimos denunciándolo. Pero claro, eso tiene que ser en un contexto, si recordamos, en 1948 se produjo la primera hazaña, por decirlo de alguna forma, de Israel, que fue lo que los palestinos conocen como la Nakba, que fue un exilio obligado de 700.000 palestinos expulsados de Israel, que suponían en aquel momento los 3/4 de la población palestina, ¿no? Eso fue en el 48. Sí, sí. 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras y pasaron a ser refugiados. Es decir, que los campos de concentración palestinos tienen 75 años de antigüedad. Es decir, denunciamos la iniquidad que supone el exilio saharaui. Bueno, pues los palestinos están desde el año 48. Y los descendientes de quienes permanecieron, que son oficialmente ciudadanos israelíes, pero claro, no gozan de los mismos derechos que los israelíes judíos. Es decir, que ellos tienen pasaporte israelí, son israelíes puesto que han nacido allí, pero son israelíes de segunda categoría. Es decir, no tienen los mismos derechos que los judíos. Y eso que, ojo, representan los palestinos del interior de Israel, es decir, los israelíes palestinos, representan el 20% de la población de Israel, es decir, una quinta parte, es decir, que no son una minoría insignificante. Sí. Y por un lado, calificarlos de árabes no es correcto porque ellos no son árabes. Llamarlos árabes es negarles la identidad palestina. Y asociarlos al resto de árabes, porque claro, los palestinos son árabes, los árabes son terroristas, pues los palestinos son terroristas. Es decir, ese tipo de silogismos... Silogismo falso, un falso silogismo. Totalmente, pero que estamos tan hartos de oírlos por ahí, estamos tan hartos de leer denuncias que asimilan palestino a terrorista o palestino a Hamás, que bueno, que ya no nos sorprende, ¿no? Entonces, bueno, pues según lo políticamente correcto, habría que hablar de no de árabes ni de nada por el estilo, de palestinos de Israel o palestinos del interior. Y por último, se habla mucho también estos días de la Guerra de los 6 días, porque coincide la Guerra de los 6 días con, como siempre ellos tiran mano de la Biblia, con los 6 días que en el Génesis nos cuenta que Dios tardó en efectuar la creación. Y el domingo descansó. Es decir, bueno, pues ellos identifican que ha sido, que lo de la Guerra de los 6 días de junio del 67 fue como en la Biblia. Es decir, tardaron 6 días en destrozar todos los ejércitos de los países de alrededor. Egipto, Jordania y Líbano, ¿no? Y Siria. Bueno, y Líbano. Perdón, Jordania no, Siria. Siria y Líbano, ¿no? Sí, sí. Aquellos, bueno, la respuesta de Israel fue porque por la ocupación del desierto del Sinaí, los altos del Golán, si no recuerdo mal, ¿no? La ocupación no, eso no había sido nunca israelí. Bueno, a lo mejor en tiempos de Moisés, ¿no? Bueno, cuando atravesó el Sinaí para que le dieran las tablas de la ley y esas cosas. Pero en la actualidad el Sinaí era una península egipcia. Es Egipto aún también, ¿no? Hay una parte del desierto. Bueno. Sí, no, es el otro lado del Mar Rojo. Es decir, a un lado del Mar Rojo está el Egipto central, digamos, el Cairo y demás, con todas las ruinas y la civilización del antiguo Egipto. Y al otro lado del Mar Rojo está el Sinaí, el Mar Rojo ese que Moisés abrió sus aguas para que pasaran y buscaran la tierra prometida, que no sabemos la Biblia. Bueno,
porque eso sale en los 10 mandamientos, en la peli. Bueno, Película. pues sí. Pues en la península del Sinaí, que es una península totalmente desértica, por cierto, que es a la que da acceso el paso de Rafah, el famoso paso ese que es la única manera de salir de la ratonera de Gaza, y es una península totalmente desértica, es decir, ahí no sobreviven ni los lagartos. Y es precisamente donde están saliendo los pocos que han podido atravesar la frontera de Rafah, ¿no? Entonces, bueno, pues políticamente correcto parece que no hay que decir la guerra de los 6 días, sino referirse a, pues no sé, la lucha o la guerra del 67, porque decir 6 días significa, como digo, identificarse con la Biblia. En fin, tonterías aparte. El caso es que es un conflicto que cada vez funciona de manera más complicada, cada vez nadie entiende nada y únicamente recordar que en el interior de Israel tampoco está claro y que las protestas por el autoritarismo y la práctica dictadura llevada a cabo por Netanyahu y sus acólitos fundamentalistas sigue siendo combatida desde el interior. Lo cual no evita, porque por eso decíamos al principio que hay una cierta disputa en los propios israelíes cuando se toca el tema de Palestina. Es decir, que ellos tienen muy claro lo suyo, pero en cuanto le nombran a Palestina ya las liado. En fin, simplemente poner eso de manifiesto porque es algo de lo que se habla muy poco, es decir, de la situación en el interior de Israel y por lo menos, pues eso, dar cuenta de ello. Muy bien, y también para recordar el conflicto, pues está bien esas fechas que hemos señalado un poco, quizás por mi parte atropelladamente, es decir, 1917, la declaración, llaman Declaración de Balfour, que se produjo en noviembre de ese año, en la que Inglaterra, cuando en la Primera Guerra Mundial se dijo, ahí os quedáis, ya estoy harto de vosotros y del Imperio Otomano y tal, me largo, pero les mandó una carta a los judíos diciendo, no os preocupéis, os prometo una tierra, claro, y al lobe judío de entonces. No os preocupéis que os enviará a Lorenz de Arabia y... Es la declaración, que no sabía yo cómo decir, era una declaración de Balfour. Sí. Era una declaración. Sí, sí. Yo declaro que esto es mío. No, una declaración de un ministro de Asuntos Exteriores que le hace a un lobby judío en aquel entonces diciéndole nos vamos de aquí, pero no os preocupéis que os prometemos que esta será vuestra tierra también. No, perdona, en el 17 no se fueron, ¿eh? No, pero bueno, concretamente leo la declaración de Balfour, 2 de noviembre de 1917. Fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte, como has dicho tú, del Imperio Otomano. Es una declaración, no se fueron, obviamente, pero les dijo, tenían ganas de irse, de dejar aumentó el flujo durante todos estos años y, por supuesto, a partir del año 33, con la subida de Hitler al poder, aumentó el flujo de judíos y ya cuando se vio la Segunda Guerra Mundial en Polonia, Hungría, etcétera, hubo un montón de judíos askenazíes, incluso de Rusia, si pudieron escaparse de Stalin, que iban fluyendo en barcos y como podían hacia el Estado de Israel. Es decir, que si a principios del siglo XX era una minoría mínima, pero cuando se produjo la declaración del Estado de Israel en el año 48, ya era una minoría significativa, lo cual no impidió que le dieran a esa minoría más territorio que a la mayoría palestina, lo cual no se entiende, pero bueno. Vale. Bien, yo lo que quería decir que recordar 3 fechas, aunque había muchas más que recordar, las de las intifadas y demás, pero 1917, 1948 y el 67, la guerra mal llamada, según tú, de los 6 días, para entender más de dónde viene todo el mogollón, ¿no? En fin.
Bueno. Pues ahí lo dejamos por mí. Sí, porque hoy nos hemos pasado. No sé si hemos liado a la gente. ¿Tú crees que hemos liado a la gente? No. Más liada que está ya no creo que se pueda, pero en fin, hemos contribuido con nuestra pequeña dosis. Muy bien. Vale, pues nos oímos la semana que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo, salud y buen día.